Senador de la República, Julen Rementería. Senador, muy buena tarde, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Sandro. Me da mucho gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todo el auditorio. Ahora sí tenía un ratote que no platicamos y muchas cosas han ocurrido en el país. Algunas nos enteramos en las ruedas de prensa que has brindado y hoy quisiéramos pues platicar para nuestra audiencia sobre esta solicitud del presidente de la República sobre la Guardia Nacional. Algunos expresan que pues nada más es un asunto de decretazos, pero otros dicen, incluso me sumo en la voz, pues esto ya estaba cantado, esto ya se veía, pero no se puede pensar que la sociedad nos tenemos que resignar a que de esa manera se gobierne el país. ¿Cuál es el punto de vista desde el Senado de la República de lo que pasa el día de hoy, que ha sido tema de mucha controversia? Yo creo que lo que estamos viendo, Aldo, auditorio, es que ante la inminente negativa que podría obtener por parte de la Cámara de Senadores y desde luego por la Cámara de Diputados a nivel federal, pues el presidente decide tomar esto como un asunto personal y resolverlo o intentar resolverlo por la vía administrativa a través de un decreto, un acuerdo. No sé qué es lo que vaya a hacer. Lo cierto es que esto que está proponiendo es verdaderamente inconstitucional y no deberíamos, como bien lo dices, acostumbrarnos a que así deba ser como se gobierna en nuestro país. Esto no puede suceder. Lo que estamos viendo es simplemente que el país se está militarizando por completo, ya no hay duda de ello, porque ya no estamos hablando solamente de la Guardia Nacional, estamos hablando de todo lo que es pues lo que tiene que ver con otras actividades que son eminentemente de la sociedad civil. Y esto pues lo tendríamos que buscar de evitar que vaya a suceder, ¿no? En distintos grupos, en distintos foros, escucho a la sociedad molesta, pero coincido con aquellos que dicen que del reclamo en los grupos de WhatsApp, en algunos de los foros, pues no se ha resuelto nada, y yo me iría a la parte pragmática. ¿Qué instrumentos tenemos los mexicanos desde el propio quehacer legislativo para detener pues asuntos que son, como bien cita el senador de la República, Julen Rementería, con quien platicamos, o a caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues lo que tenemos es el recurso en la Corte. Yo esperaría que la Corte pues realmente responda a los mexicanos y lo que se resuelva es precisamente la oportunidad de la defensa de la Constitución que tienen que hacer ellos mismos, ¿no? Yo creo que eso es lo que estaríamos esperando todos, porque ante lo que estamos es ante una violación flagrante de la Constitución. O sea, no puede ser quien sea el presidente, no Andrés Manuel López Obrador y que sea, que de repente pues cuando no te salen las cosas pues lo resuelvas por la parte administrativa en la apuesta de que pues no se resuelvan luego en el tiempo, y mientras tanto ya tú hiciste lo que hiciste. Eso no es un país de leyes, eso no es lo que se le ofreció a los mexicanos en la campaña del 2018. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente pues acudir a las instancias pues jurisdiccionales correspondientes, en este caso a la Corte, para poder inconformarnos, y que la Corte necesariamente tiene que dar la razón. O sea, no hay forma de que la Corte no resuelva esto de manera favorable, a favor de la gente, a favor de la población, a favor de la razón y de la legalidad. Ahora, lo que tenemos que pedir a la Corte es también que resuelva rápido, porque si tarda 2 años en resolver esto, pues mientras tanto ya el daño ya se causó, ¿no? Claro. Senador, hay una expresión que se hizo cotidiana ante las evidentes coincidencias. México va rumbo a convertirse en un Venezuela, y los que decían, no hombre, jamás México es multisectorial, etcétera, jamás se va a parecer a Venezuela. Desde su óptica, ¿se parece, no se parece? La ruta que sigue México, a algunos nos preocupa muchísimo. ¿Será que sí nos vamos pareciendo mucho? Yo creo, Aldo, te lo digo con absoluta sinceridad y con total responsabilidad, yo creo que México está todavía muy lejos de Venezuela, pero estamos en la ruta. Sí. Estamos en esa ruta, y en esa ruta a pasos agigantados, porque estamos viendo un gobierno autoritario. Hay que revisar qué pasó con Chávez en Venezuela, qué pasó luego de manera posterior con Maduro, qué está pasando ahora y qué podría pasar si las cosas no cambian en el 24 y sigue un gobierno que siente desprecio por la legalidad. Lo mismo en el terreno electoral que en el terreno constitucional, que en cualquier otro ámbito, en donde al parecer lo que importa es lo que piense y diga y permita hacer el presidente y no lo que la ley establezca. Y eso no puede ser. En ningún país del mundo puede gobernarse de manera democrática simplemente a la voluntad de una persona, pues por muy presidente que sea, ¿no?
justamente viendo una línea temporal en la cantidad que este gobierno lleva, que son pues aproximadamente 4 años, la demolición de las instituciones o la intentona, como del Instituto Nacional Electoral, como del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y otros tantos organismos públicos que han desaparecido, que han sido absorbidos. Me parece que, y además en un tiempo como el que vivimos, de una crisis global, de una pandemia, la demolición ha sido, me parece, la palabra es correcta, aterradora, ¿no, senador? Sí, ha sido brutal la demolición de las instituciones porque están acabando con los contrapesos constitucionales. Por ejemplo, todos los órganos autónomos que existían precisamente como una razón de control constitucional, principalmente al ejercicio de gobierno federal, pues los han venido cooptando, a otros los han venido desapareciendo, y bueno, el resultado es que pues ya lo que el presidente dice se hace sin ninguna discusión, sin ninguna objeción. Mira, por ejemplo, lo que estamos viendo, por citar un ejemplo, no es el tema, pero citar un ejemplo, lo que pasó con el Tren Maya, ¿no? Sí. Que de repente hacen esa obra, la declaran de seguridad nacional. Dime tú, que nos diga el auditorio, si realmente una obra para la construcción de un tren turístico se tiene que considerar de seguridad nacional. Por supuesto que no, lo que está es considerándose así para poder, sea lo que sea, hacer la obra, no importa a quién le pese, no importa qué disposición se pueda estar violando. Estamos platicando con el senador de la República, Julen Rementería. Entremos a otro tema, senador. Quiero aprovechar este espacio que nos brinda las giras de los presidenciales. Hablo de los de Morena. En un país que vemos que el presidente pues hace literalmente lo que quiere, a veces por encima, y muchas de las veces por encima de la Constitución, parece ser que lo emulan, se dan cuenta que la libertad ya no tiene límites, y violando el tema electoral, por ejemplo, ¿no? Actos anticipados de campaña, algunos personajes definitivamente se han subido a este tren, y preocupa por un lado este asunto en donde no se respetan las reglas del juego, por así llamarlo. Y por otro lado, una cosa que nos preocupa, y aquí lo he expresado en este micrófono, es la falta de liderazgos rumbo a la transición o a la sucesión gubernamental. Escuchaba varias expresiones que decían que de continuar así la oposición no habría un candidato con la fortaleza suficiente para evitar el despropósito que ha representado la mal o autonombrada Cuarta Transformación. ¿Cuál es la óptica del senador Julen Rementería en este asunto? Yo creo que, bueno, es de verdad, bueno, de comprender la preocupación que a lo mejor algunos ciudadanos, muchos tal vez, tienen porque no ven a alguien, una figura de carne y hueso con nombre y apellido en la oposición. Pero yo te diría, Aldo, y al auditorio le comentaría también, que lo que tenemos que hacer todos es buscar construir un proyecto. Desde la oposición se habla de la alianza, se tiene que construir la alianza, para qué la queremos, cuál es el proyecto, un gobierno de coalición, pues, y de manera posterior, que es en lo que se está trabajando, por cierto, pero ya de manera posterior buscar elegir a quién es la persona que encabece ese proyecto, que pueda realmente darle forma y vida, y entonces ir a ganar esa elección. Yo no creo que vaya a suceder, pero ni de cerca, lo que pasó en el 2018. La gente se ha dado cuenta que este gobierno pues no cumplió, simplemente vino, ofreció una cosa, generó esperanzas muchas, y hoy tenemos pues una circunstancia en donde se ve que claramente no ha cumplido. Hemos mencionado en alguna ocasión, pareciera que lo que tenemos es un gobierno fallido, más bien, porque si hablamos de seguridad, pues los números son desastrosos. Ellos culpan al pasado, a los tiempos, a los neoliberales, a no sé cuál tanta gente, pero ya vamos para 4 años, estamos por cumplirlos, 4 años de este gobierno, y no se hacen responsables de nada, ni de la seguridad, ni del tema de la salud, ni del tema de la educación. La generación de infraestructura está por los suelos, la inversión pública y la privada están realmente en franca retirada, están en caída, están en picada, y hoy tenemos circunstancias pues que quisiéramos los mexicanos, los veracruzanos, por supuesto, que fueran diferentes. Lamentablemente no lo son, pero eso con el tiempo pues lo que abre es una posibilidad justo para la oposición al ver la gente que pues no se ha cumplido con lo que se ofreció, ¿no? Senador, el tiempo alcanzará cuando vemos algunos dicen visos de un gobierno autoritario. Yo diría, ya hay con claridad argumentos sólidos para decir que este es un gobierno autoritario. Y hago esta pregunta porque en el análisis
Muchos hablan de un gobierno militarizado de cara a un proceso electoral, el debilitamiento presupuestal del Instituto Nacional Electoral, las acusaciones delicadísimas que ha hecho un personaje que estuviera apoyando al presidente como Porfirio Muñoz Ledo sobre una complicidad por la forma o el trato que le brinda al crimen organizado y del que se cuentan pues muchas narrativas a través de los estados de la República en donde metieron mano, en donde desaparecieron o secuestraron candidatos, etcétera. Sí nos dará el tiempo ante este avance abrumador que ha tenido el gobierno de Morena y todo lo que pesa de acusaciones sobre él. Lo que preocupa y mucho es la circunstancia bajo la cual se está desarrollando toda la forma del gobierno, porque evidentemente, como lo mencionas, este es un gobierno autoritario que va camino a una dictadura. Lo que tenemos que hacer es impedirlo. Los ciudadanos no queremos eso, queremos que haya un gobierno en donde se pueda garantizar las libertades, se pueda ejercer la democracia plena y que al final gane el que tenga mejor propuesta y no simplemente aquel que controle pues los factores de poder en el país y con ello quiera imponer su voluntad en materia electoral. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, sí preocupa mucho, como lo mencionaba, y lo que hay que es pues ponerse manos a la obra y buscar la forma de convencer a quién, a los que mandan, a los que deben de mandar y que no debemos de perder de vista nunca a todos los ciudadanos de este país. Tengo un minuto antes de irme a la pausa comercial y despedir esta emisión informativa. Estamos con el senador Julen Rementería. La última pregunta, la seguridad en Veracruz, ¿cómo la ve, senador? Lamentablemente, en términos de seguridad en Veracruz estamos muy mal. Ahí están los números. Hablamos de feminicidios, ya somos referente. Hablamos de periodistas muertos, somos referentes. Hablamos de muertes violentas, también somos referentes. Entonces, no se ha hecho bien el trabajo. Lastimosamente, porque por supuesto que todos queremos, y ahí que me inscriban ahí, por favor, que a Veracruz le pueda ir mejor, que tenga mejores condiciones, que tengamos los ciudadanos de Veracruz la posibilidad de desarrollar nuestras vidas con tranquilidad, que el que vaya a trabajar, que trabaje, que estudie, en fin, que pueda simplemente desarrollarse la vida pues con la espontaneidad que se da muchas veces y con la tranquilidad y la seguridad que debe de garantizarse a la población. Muy bien, senador, por su tiempo para platicar, le aprecio muchísimo, le mando un abrazo y estaremos pendientes para seguir platicando de cara e informando a la audiencia. Con mucho gusto, Aldo, me da mucho gusto el poder platicar contigo, el poder platicar con el auditorio y estaremos a la orden las veces que haga falta, claro que sí. No se diga más, muchas gracias a todos. Gracias, buena tarde. El senador Julen Rementería platicando para usted en De Buena Fuente. Ya nos vamos, gracias Eric Suberza, gracias Willy Tejeda, gracias a toda la gente que hace posible De Buena Fuente. A nombre de esta producción le agradecemos a usted su generosa atención. Yo le espero por acá 5:30 de la tarde. Tenemos una cita con estos y muchos más temas a los que les daremos seguimiento. Soy Aldo Flores, lo que le encargo siempre. Pásela muy bien.